Vas a pudrirte aquí, madre. Solo saldrás con los pies por delante. La voz de Camila retumbó en las paredes de la casa de campo de Teruel, como un golpe seco. Sentí sus manos empujarme hacia el interior y antes de que pudiera reaccionar, me arrebató el móvil. Lo vi volar por el aire, estrellarse contra el suelo y romperse en 1000 pedazos. El sonido de la cerradura girando desde fuera fue como una sentencia. Me quedé quieta unos segundos escuchando su risa y las pisadas alejándose por el sendero. Después el motor de un coche rugió y el silencio volvió a adueñarse del lugar. Me temblaban las manos. A mis 66 años jamás pensé que escucharía algo así de mi propia hija, la misma niña a la que había criado con tanto sacrificio. Avancé tambaleándome hasta la ventana, pero la persiana metálica estaba cerrada con candado. La puerta principal sellada con doble vuelta. El aire se espesaba en mi garganta y por un instante el miedo quiso apoderarse de mí. Cerré los ojos, respiré hondo y recordé cada una de las noches de insomnio en las que había previsto este momento. Yo sabía que llegaría el día en que Camila, guiada por las manos frías de doña Teresa, intentaría borrarme de su vida de la manera más cruel. Me dirigí despacio al salón. Sobre la mesa aún quedaban las tazas de café de la mañana con los restos de espuma seca. La escena parecía inocente, doméstica, pero el aire estaba cargado de veneno. En una de las sillas colgaba todavía el abrigo violeta de Camila, abandonado con descuido. Pasé los dedos por la tela y me estremecí. ¿Cómo había cambiado mi hija de niña risueña a mujer altiva incapaz de mirarme sin desprecio? El eco de sus palabras seguía martilleando en mi mente mientras cruzaba el pasillo hacia la puerta trasera. Allí bajo la vieja alfombra levanté la trampilla que muy pocos sabían que existía. El aire húmedo del sótano me envolvió al bajar los primeros peldaños de madera. Encendí la luz y la bombilla desnuda iluminó aquel espacio que se había convertido en mi refugio secreto. Las estanterías estaban repletas de botellas de agua y conservas que había ido acumulando en silencio. Un pequeño generador descansaba en la esquina junto a una caja con pilas y linternas. En una mesa metálica se apilaban carpetas clasificadas con etiquetas claras: Camila, Diego, Teresa. Cada una guardaba copias de mensajes, fotografías, extractos bancarios y recibos firmados. No eran recuerdos, eran pruebas. Me acerqué al portátil que reposaba en el centro, lo encendí y comprobé que la batería seguía cargada. Un parpadeo azul me confirmó que el sistema de envío automático de correos seguía activo. Si algo me ocurría, toda esa información viajaría directamente al despacho del licenciado Herrera y al correo del periodista Moisés Lara. El plan estaba en marcha desde hacía meses y ahora solo quedaba resistir. Me dejé caer en la silla respirando con calma. La soledad de aquel sótano no era amenaza, era alivio. Arriba Camila y Teresa se creían dueñas de la situación, convencidas de que habían silenciado a una anciana indefensa. Lo que no sabían era que cada paso suyo estaba ya anticipado en mis papeles, en mis grabaciones, en la memoria de mi propio dolor, convertido en estrategia. Miré una fotografía pegada aquí a la pared, Camila con apenas 8 años, sonriendo con su uniforme escolar, el mismo día en que yo empeñé mi anillo de boda para comprarle zapatos nuevos. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Las lágrimas ya no tenían espacio en mí. Solo quedaba la determinación de demostrarle que una madre puede ser generosa hasta el extremo, pero jamás esclava de su propio hijo. Cerré el portátil, me levanté y repasé de nuevo cada rincón del sótano. El olor a polvo y humedad me resultaba casi reconfortante. Allí tenía lo esencial: comida, agua, energía y sobre todo la verdad, cuidadosamente archivada. Podría soportar horas, días, si era necesario. Cada lata de conserva era un recordatorio de que había aprendido a sobrevivir sola mucho antes de que ellos intentaran anularme. Me senté otra vez, apoyé los codos sobre la mesa y dejé que el silencio me rodeara.
Arriba el mundo creía que yo estaba derrotada. Aquí abajo en mi escondite sabía que acababa de empezar mi verdadera batalla. Y mientras escuchaba el crujido de la madera sobre mi cabeza, pensé que era el momento de abrir del todo la puerta de mis recuerdos y contar cómo había llegado a convertirme en prisionera de mi propia sangre, justo antes de revelar lo que aquel sótano escondía. Encendí la segunda bombilla del sótano y el lugar se iluminó por completo. A simple vista podía parecer un espacio improvisado, pero en realidad cada rincón había sido pensado con paciencia. En las estanterías metálicas alineadas con precisión descansaban decenas de botellas de agua y cajas de conservas. Garbanzos, lentejas, atún, galletas. Cada compra había sido calculada como si fuera un acto de resistencia silenciosa. A un lado en la pared norte guardaba una caja con medicinas básicas, analgésicos, antibióticos, vendas y un tensiómetro que me había regalado Nora. Ella nunca preguntó demasiado. Solo me dijo: por si acaso, Valeria, siempre conviene estar preparada. Aquel por si acaso era mi escudo contra la crueldad que venía incubándose en mi propia familia. Me acerqué a la esquina donde reposaba el generador portátil. Había aprendido a usarlo en vídeos que veía a escondidas en el ordenador. Nunca imaginé que a mi edad me convertiría en aprendiz de superviviente. Pero cada ruido extraño en casa, cada palabra hiriente de Camila, me había empujado a planear lo impensable. Probé el interruptor, el rugido breve del motor confirmó que seguía en condiciones. Sonreí con una mezcla de alivio y tristeza. Sobre la mesa metálica se apilaban carpetas gruesas, cada una con etiquetas que yo misma había escrito a mano. Camila, Diego, Teresa. Pero la más pesada llevaba un título doble: Camila, Teresa. Esa carpeta era mi respuesta a todos los años de desdén, mi defensa contra las intrigas que habían ido tejiendo como arañas. La abrí despacio. Allí estaban las fotografías que había tomado en secreto, los moretones en mis brazos, tras empujones disfrazados de accidentes domésticos. Nadie más que yo sabía cuántas veces había tenido que callar para no provocar más discusiones. Pasé las hojas hasta llegar a los pagarés. Diego, con su letra descuidada, había firmado varios documentos en los que reconocía deudas conmigo. Dinero que me pidió para gastos urgentes y que nunca devolvió. Guardaba esas copias no porque esperara recuperarlos, sino porque sabía que algún día me servirían para demostrar que no era yo la que dependía de ellos, sino al contrario. Me detuve un momento a escuchar el silencio. El sótano parecía respirar conmigo como si compartiera mi cansancio y mi rabia contenida. En el centro descansaba el portátil. Lo encendí y vi el escritorio limpio con solo un par de carpetas visibles. Una llamada a testigos, otra automático. Dentro de la segunda había preparado un sistema sencillo, correos electrónicos programados que, de no cancelarse cada cierto tiempo, se enviarían solos al licenciado Herrera y a Moisés Lara. Uno contenía extractos bancarios, otro grabaciones de audio y un tercero, fotografías con fecha y hora. Me acerqué más a la pantalla y comprobé que el temporizador seguía activo. Faltaban 36 horas para el siguiente envío automático. Si algo me ocurría, el abogado y el periodista tendrían en sus manos un arsenal suficiente para exponer a Camila y a doña Teresa. El pensamiento me provocó un escalofrío. Mi propia hija, mi sangre convertida en la principal amenaza contra la que debía protegerme. Cerré la carpeta digital y apoyé las manos sobre el teclado. El metal frío me recordó que este plan no había nacido de la frialdad, sino de la desesperación de una madre que veía cómo el amor se transformaba en desprecio. Durante meses había vivido como una actriz en mi propia casa, fingiendo distracciones, sonriendo en las comidas, aparentando normalidad. Mientras tanto, aquí abajo iba levantando mi trinchera, guardando cada prueba, acumulando cada recuerdo convertido en evidencia. Apagué el portátil y me quedé mirando las paredes desnudas del sótano. El olor a humedad, mezclado con el de las conservas,
Me envolvía y, lejos de asfixiarme, me daba fuerza. Era como si aquel espacio me recordara quién era realmente una mujer que había sobrevivido a la soledad, al abandono y ahora al rechazo de su hija. Me acomodé en la silla, tomé aire hondo y me permití por primera vez en mucho tiempo un instante de calma. Lo tenía todo ahí: alimento, agua, energía, pruebas y un plan que no dependía de nadie más que de mí. Si Camila y Teresa pensaban que me habían vencido encerrándome, se equivocaban. Aquí abajo, en mi refugio secreto, yo era más libre que ellas, con todo su lujo aparente. Mientras cerraba la carpeta Camila Teresa y la devolvía así a su sitio en la estantería, supe que había llegado la hora de mirar hacia atrás, de recorrer el camino que me había llevado hasta este encierro y de recordar cómo, tras años de sacrificio, el amor que había entregado sin medida se convirtió en la cadena que ahora intentaban apretarme al cuello. Recuerdo con claridad aquella mañana de invierno en Zaragoza, a finales de los 70, cuando mi marido cerró la puerta sin mirar atrás. Apenas dejó una nota escrita a mano, 4 líneas, en las que se excusaba con palabras vacías. No puedo más. Necesito empezar de nuevo. Yo tenía 26 años y una niña de apenas 4. Camila con su pelo negro revuelto y sus manos siempre buscando las mías. Me miró ese día sin comprender por qué su padre no regresaba. No hubo tiempo para explicaciones. Solo había que seguir adelante. Encontré trabajo en una pequeña fábrica textil del barrio de Las Fuentes. Desde entonces mis días empezaban antes de que amaneciera. Cruzaba las calles heladas con un café aguado en el estómago y la determinación de no dejar que nada nos faltara. Mis manos se llenaron de callos. La espalda se encorvó con las horas frente a la máquina de coser. Pero cada puntada era un compromiso con el futuro de mi hija. Con lo poco que ganaba, administraba cada peseta como si fueran tesoros. Aprendí a ahorrar de maneras ingeniosas. Caminaba largas cuadras para encontrar el mercado más barato. Remendaba la ropa hasta que no daba más. Renunciaba a cualquier pequeño capricho que pudiera tentarme. El único lujo que me permití fue un cuaderno donde apuntaba las metas: zapatos nuevos, para Camila, clases de dibujo, excursiones escolares. Ese cuaderno era mi mapa para que ella no sintiera jamás la ausencia de su padre. Recuerdo un día de lluvia cuando Camila tenía 9 años. Entró en casa empapada, con lágrimas mezcladas en la cara. Los niños del colegio se habían burlado de sus zapatos desgastados. Aquella noche conté una y otra vez las monedas que había guardado para comprarme un abrigo de temporada. Decidí gastarlas en unas deportivas nuevas para ella. Al verla sonreír al día siguiente comprendí que mi abrigo podía esperar, pero su dignidad no. Así fueron pasando los años, cada sacrificio convertido en una victoria íntima. Cuando cumplió 16 trabajé turnos dobles para comprarle una moto usada. Quería que se sintiera como los demás, que no cargara con la marca de ser hija de una costurera. Yo pensaba que cada esfuerzo era una inversión en su felicidad, que mi amor era suficiente para sostenerla. El tiempo voló y llegó el momento de la universidad. Camila había demostrado un talento extraordinario para la arquitectura. Me empeñé en que estudiara en Madrid, en la mejor facultad que pudiera pagar. Hipotequé la pequeña casa que había conseguido con tanto sudor. Firmé papeles sin temblar, convencida de que estaba asegurando el porvenir de mi hija. Me repetía que todo merecía la pena, que algún día ella miraría atrás y comprendería. Al principio sus cartas desde Madrid estaban llenas de gratitud. Me contaba de sus profesores, de los proyectos, de sus nuevas amistades. Yo le respondía con orgullo, guardando cada carta en una caja que aún conservo. Pero poco a poco el tono cambió. Sus visitas a Zaragoza se hicieron más escasas, y cuando venía traía consigo una incomodidad que yo no terminaba de descifrar. Lo comprendí una tarde cuando entramos juntas en un café del centro. Me encontré con una tía amiga de la fábrica y la saludé con cariño.
Camila se tensó, evitó presentarse, y más tarde me reprochó con frialdad que hablaba demasiado alto, que mi acento se notaba demasiado. Esa frase me atravesó como una aguja en la piel. Mi hija, la misma por la que había entregado cada hora de mi vida, empezaba hasta a avergonzarse de mí. Desde entonces, cada encuentro dejó una sombra. Notaba cómo cuidaba su tono cuando hablaba conmigo en público, cómo omitía detalles de su vida universitaria, cómo esquivaba presentarme a sus compañeros. Mi origen humilde, que yo llevaba con dignidad, se convirtió en el espejo en el que ella no quería mirarse. Me aferré a la idea de que era solo una etapa, de que la juventud a veces se confunde y desprecia lo que más necesita. Pero en lo profundo de mi corazón ya había una grieta, una fisura que anunciaba la tormenta que se avecinaba, la misma que acabaría por arrastrarnos a las dos hacia un destino oscuro, del que yo aún no era consciente, y que empezó ya a tomar forma cuando apareció por primera vez la figura de doña Teresa. La primera vez que conocí a doña Teresa fue en una cena en Madrid, en un restaurante donde el mantel blanco parecía más importante que las personas sentadas alrededor. Camila me había insistido en que debía ir, que era solo una presentación informal. Yo intuía que no lo era. Teresa apareció con un vestido de seda color marfil y un perfume tan penetrante que llenaba el aire antes de que abriera la boca. Tenía la sonrisa exacta de alguien que ha pasado toda su vida acostumbrada a que los demás se inclinen ante ella. Me tendió la mano como quien ofrece un gesto de caridad, y en esa mirada fugaz comprendí que para ella yo no era más que la madre humilde de su yerno. Mientras Camila la observaba con una mezcla de respeto y sumisión, yo sentí que algo en mi interior se tensaba. No me importaba la diferencia de clase, había aprendido a caminar con la frente en alto, incluso cuando no tenía un céntimo en el bolsillo. Pero aquella mujer llevaba la condescendencia en la piel. Esa noche, mientras yo hablaba de la fábrica y de mis años cosiendo, Teresa interrumpió con un tono dulce que disimulaba el veneno. ¡Qué admirable tu esfuerzo! Valeria, aunque claro, no es justo que una hija tan prometedora cargue con tanto pasado encima. Recuerdo cómo Camila bajó los ojos sin defenderme, como si las palabras de Teresa fueran un espejo en el que prefería mirarse antes que en el mío. A partir de ahí, la presencia de esa mujer se volvió constante. Llamadas frecuentes, invitaciones a almuerzos en clubes privados, regalos que Camila recibía con entusiasmo y que yo sabía no eran gratuitos. Poco a poco mi hija comenzó a repetir frases que no eran suyas. «Necesito independencia, mamá. No puedo estar pendiente de ti siempre. Tienes que entender que mi vida está en otra esfera ahora». Eran las mismas ideas que yo había escuchado de los labios de Teresa, disfrazadas de preocupación. Recuerdo una tarde en la que Camila vino a Zaragoza con ella. Yo había preparado una comida sencilla en la casa de campo, pisto, pan casero y vino de la tierra. Teresa miró los platos como si fueran piezas de museo, algo curioso pero impropio para su estómago. «¡Qué acogedor este lugar!», dijo con voz melosa, aunque quizás demasiado grande para que una mujer sola lo mantenga. «Imagino que será cansado para ti, Valeria». No eran palabras al aire. Eran la primera semilla de una idea que yo ya presentía vender la casa. Teresa lo envolvía en un papel de aparente cuidado. Pero yo sabía que su interés estaba en el valor del terreno, en la posibilidad de transformar esos muros en dinero fresco para Camila y Diego. Con el tiempo mi hija empezó a repetirlo. «También, mamá, deberías pensar en algo más práctico. Una residencia cerca de la ciudad, un piso pequeño. Esta casa es demasiado para ti». Cada vez que lo decía me dolía más, no tanto por la sugerencia, sino por la frialdad con la que lo planteaba, como si mis años de vida allí no significaran nada. La manipulación de Teresa fue sutil al principio y luego descarada. Durante un café en Madrid la escuché decirle a Camila: «Tu madre es un lastre, cariño. No se trata de dejarla tirada, sino de liberarte.
Una mujer de tu talento no puede estar arrastrando una cadena de sacrificios pasados. Camila sintió como si las palabras de aquella mujer fueran verdades inapelables. Yo estaba a 1 metro de distancia fingiendo leer una revista y sentí cómo mi corazón se encogía. Durante años había sido el motor de su vida y ahora me reducía hacia una carga. Ese día comprendí que Teresa no solo estaba moldeando a mi hija, estaba borrando poco a poco mi lugar en su memoria. Me marché de aquel café con una calma engañosa. Sonreí, abracé a Camila y me despedí cortésmente de Teresa, pero dentro de mí algo había cambiado. Supe que aquella mujer no descansaría hasta verme apartada y que Camila, por débil o por resentida, terminaría siguiéndola. Cuando cerré la puerta de mi casa aquella noche, me apoyé en la madera y juré que no dejaría que nadie me arrancara lo que había construido con tanto esfuerzo. Aún no sabía cómo, pero entendía que la batalla apenas comenzaba y que Diego sería la próxima pieza que ellas moverían en su tablero. Diego nunca fue un hombre de carácter fuerte. Desde el primer día lo vi como alguien que buscaba la aprobación de todos y evitaba el conflicto. Al principio pensé que eso podía ser un rasgo amable, una forma de mantener la paz en su matrimonio con Camila. Pero con el tiempo, descubrí que aquella tibieza no era inocencia, sino la puerta abierta a la manipulación. Me enteré de sus deudas por casualidad. Una carta del banco había llegado a mi buzón por error. La dirección era similar a la mía. Reconocí enseguida el nombre de Diego en el sobre. Lo guardé unos días indecisa hasta que él vino a la casa de campo a buscar unos papeles. Entonces lo confronté. ¿Tienes problemas con el banco?, pregunté sin rodeos. Su rostro se tensó, pero pronto sonrió con esa forma ensayada que no engañaría a nadie. Nada grave, Valeria. Solo un malentendido contable. No insistí, aunque la respuesta me dejó un sabor amargo. Poco después entendí que aquellas deudas eran más serias de lo que admitía. Doña Teresa empezó a visitar la casa con más frecuencia, y en esas reuniones solía hablar de oportunidades y soluciones rápidas. Lo vi asentir en silencio como quien firma un pacto invisible. Aún así, Diego se esforzaba por mostrarme cortesía. Venías a la casa con alguna botella de vino, me ayudabas a mover muebles, escuchaba mis historias con una paciencia fingida. Yo lo observaba consciente de que su amabilidad era un disfraz. En una ocasión, mientras guardaba la compra, noté que miraba con atención las llaves de la despensa. Fingió bromear. «¿Tanta comida guardada? Valeria parece un refugio secreto». Me reí con él, pero por dentro se me heló la sangre. La confirmación llegó una tarde en que bajé al centro de Zaragoza para hacer trámites. Al salir de la notaría lo vi entrar apresuradamente por otra puerta lateral. Llevaba una carpeta en la mano y no me vio. Esperé unos minutos y luego pregunté a una de las secretarias. Me dijo que acababa de firmar un poder notarial junto con doña Teresa. Supe entonces que mi intuición no me había fallado, estaban moviendo piezas a mis espaldas, y Diego, lejos de ser un espectador pasivo, era cómplice. No lo enfrenté de inmediato. Preferí observarlo. Empecé a notar sus contradicciones. Un día me decía que comprendía mi apego a la casa, y al siguiente, en conversación con Camila, sugería que venderla era lo mejor. En ocasiones me hablaba de planes para renovar el jardín conmigo, pero luego lo escuchaba proponer a Teresa que el terreno sería perfecto para construir algo más moderno. Decidí que si ellos acumulaban armas en secreto, yo debía hacer lo mismo. Compré una pequeña grabadora y la escondí en la repisa de la sala. En cada visita encendía el dispositivo antes de que llegaran. Al principio me sentí culpable, como si estuviera traicionando a mi propia hija, pero la primera grabación disipó cualquier duda. En ella se escuchaba claramente a Teresa decir: «Con las deudas de Diego, vender la casa no es una opción, es una necesidad, y Valeria no puede oponerse para siempre». Esa frase me dio fuerza.
Transcribí palabra por palabra en un cuaderno y guardé la copia digital en el portátil del sótano. También empecé a pedir recibos por cada dinero que prestaba a Diego. No confiaba en que me lo devolviera, pero cada firma era una huella de su dependencia. Cuando se mostraba reacio, yo fingía ingenuidad. Es solo para tener mis cuentas en orden. Diego. Él sonreía incómodo, pero firmaba. En paralelo, mi relación con Camila se volvía más distante. Ella no notaba las tensiones o quizás las ignoraba deliberadamente. Parecía convencida de que Diego y su madre actuaban en su mejor interés. Yo veía otra cosa, un yerno cada vez más atrapado en las redes de Teresa, dispuesto a venderme a cambio de saldar sus deudas. Esa noche, después de una visita particularmente fría, subí al dormitorio y abrí el cuaderno donde llevaba mis registros. Escribí: Diego ha elegido su bando. No se trata de debilidad, sino de obediencia. Cerré el cuaderno y lo escondí bajo el colchón. Tenía la certeza de que aquello era solo el principio y que mi siguiente paso debía ser aún más firme: buscar asesoría legal antes de que me arrebataran lo único que me quedaba. La noche en que confirmé las maniobras de Diego y Teresa, apenas pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos abiertos repasando cada detalle de lo que había escuchado en mis grabaciones y de lo que había visto en la notaría. La certeza era dolorosa: mi hija estaba siendo guiada como una marioneta, y yo, si no actuaba, terminaría perdiéndolo todo. No hablo solo de la casa, sino de mi dignidad. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, tomé un tren a Zaragoza. El trayecto me pareció más largo de lo habitual. Cada paisaje que pasaba por la ventanilla era un recordatorio de lo que estaba en juego. Llevaba conmigo una carpeta discreta con documentos, escrituras, copias de pagarés, extractos bancarios. Al llegar, me dirigí sin anunciarme al despacho del licenciado Herrera, un abogado de confianza que había conocido a través de Nora, mi vecina. El despacho olía a madera pulida y a café recién hecho. Herrera me recibió con una cortesía serena. Era un hombre de edad madura con el tipo de voz que inspira confianza, incluso antes de escuchar el contenido. «Siéntese, doña Valeria», me dijo, y sentí que aquella simple invitación me devolvía algo de control. Le expliqué todo sin adornos: los planes de Teresa, las deudas de Diego, las frases de mi hija, que repetían como un eco las palabras de su suegra. Cuando terminé, él me miró en silencio durante un largo instante, como evaluando no solo mis palabras, sino también mi determinación. Finalmente, habló. «Tiene usted dos opciones: esperar a que ellos actúen y defenderse después, o adelantarse y blindar lo que es suyo». No lo dudé. Quiero proteger mi casa y mis ahorros ahora mismo. Y quiero que cuando llegue el momento, todo lo que he acumulado vaya a un lugar donde de verdad sirva para algo. Le conté mi idea de destinarlo a un fideicomiso para madres solas, mujeres que, como yo, habían quedado abandonadas con hijos pequeños y sin más apoyo que su propio trabajo. Mientras lo decía, sentí que se me humedecían los ojos, pero no de tristeza, sino de certeza. Herrera asintió y me explicó los pasos. Preparó los documentos con rapidez. Parecía casi acostumbrado a atender casos donde la familia se convertía en enemigo. «Revisamos cláusulas, la irrevocabilidad del fideicomiso, la administración por parte de una fundación acreditada, la imposibilidad de que Camila o cualquier otro reclamara derechos». Firmé cada página con mano firme, como quien cierra un ciclo. Después vino el tema de las cuentas. Yo temía que Teresa o Diego intentaran manipular a Camila para que extrajera dinero en mi nombre. Herrera me tranquilizó con unas instrucciones precisas al banco. Se podía congelar cualquier movimiento sospechoso y requerir mi autorización personal para operaciones importantes. Redactamos la solicitud y antes de marcharme pasé por la sucursal a entregarla en ventanilla. Salí de allí con el recibo en el bolso y un peso menos en la espalda.
Cuando volví hacia la estación, el aire de Zaragoza me pareció distinto. No era el frío de siempre, sino una brisa ligera, como si la ciudad me abrazara en silencio, por haber tomado la decisión correcta. Caminé despacio observando los edificios, los transeúntes, las cafeterías. Pensé en todas las veces que había corrido de un trabajo a otro para dar de comer a mi hija, en los billetes contados para pagarle la universidad, en las noches en vela cosiendo vestidos que yo nunca podría usar. Todo aquel sacrificio ya no sería para alguien que me despreciaba, sino para mujeres que sabrían valorar el gesto. Subí al tren con una calma nueva. Miré por la ventanilla cómo se alejaba la ciudad y comprendí que no estaba perdiendo, sino recuperando. Recuperaba mi derecho a decidir mi voz, mi autonomía. El patrimonio que había levantado con mis manos estaba ahora fuera del alcance de la codicia de Teresa y de las debilidades de Diego. Al llegar a la casa de campo, abrí la trampilla del sótano y guardé una copia de los documentos firmados junto a las carpetas de pruebas. Encendí el generador unos minutos y sentí que el zumbido llenaba el espacio con una seguridad extraña. Aquella noche dormí mejor. Por primera vez en mucho tiempo me permití descansar con la certeza de que pasara lo que pasara yo. Ya había tomado mi decisión. Y el siguiente movimiento le correspondería a Camila. Los días siguientes a mi visita a Zaragoza los viví como si caminara sobre un hilo tenso. Cada gesto de Camila, cada llamada de Diego o visita inesperada de Teresa, los observaba con una nueva claridad. Sabía que mi decisión de blindar el patrimonio estaba tomada y protegida, pero también sabía que ellos no lo sabían aún y que en cuanto lo descubrieran sus movimientos serían más arriesgados. Esa conciencia me empujó así a ensayar mi propia defensa, como si me preparara para un asedio. Bajé al sótano una tarde en la que la casa estaba en silencio y puse en marcha el generador. El rugido llenó el espacio y la bombilla parpadeó antes de iluminarse con fuerza. El aire olía a gasolina y metal, y aunque me incomodaba me dio seguridad. Comprobé las reservas de combustible suficientes para varios días de encierro, si llegabas a necesitarlo. Después repasé la salida secreta. Había reforzado hace meses la vieja trampilla que daba al huerto trasero. Quité el candado y abrí lentamente dejando que entrara un hilo de luz natural. Me agaché y probé el mecanismo varias veces, hasta asegurarme de que podía abrirlo sin ruido excesivo. Me quedé de pie con la cabeza apenas asomada al exterior, respirando el aire fresco del campo. Me sentí como una prisionera que prepara su fuga antes de que el carcelero cierre el candado definitivo. Volví al interior y me senté frente al portátil. Tenía horas de grabaciones guardadas, conversaciones en las que Teresa hablaba con un desdén que no disimulaba frases de Diego, reconociendo préstamos, comentarios de Camila que repetían como un eco las ideas de su suegra. Aquellos archivos eran mi tesoro más valioso, más que cualquier ahorro. Con manos firmes conecté el ordenador a la red y subí todo a una carpeta en la nube protegida con contraseña. También programé un respaldo automático. Cada semana se enviarían copias al correo de Herrera y de Moisés. Si me arrebataban el portátil o lo destruían, la información sobreviviría. Cuando terminé me recosté en la silla de metal. El cansancio me pesaba, pero dentro de mí se mezclaba una calma extraña. Tenía la sensación de estar librando una guerra silenciosa, de esas que no estallan con armas, sino con paciencia y pruebas. Al día siguiente busqué a Nora. Ella vivía en la casa de al lado, una viuda de mi misma edad, que había aprendido a mirar la vida con ironía y ternura. Me recibió con una taza de café y la calidez de alguien que escucha sin prisa. Nora, necesito contarte algo que no puedo guardar más. Empecé con la voz más baja de lo habitual. Me miró con esa atención que solo tienen las amigas verdaderas. Le hablé de Teresa, de los planes de Camila para vender la casa de Diego y sus deudas. Y finalmente le confesé lo que más me dolía.
Siento que me quieren borrar como si yo fuera un obstáculo que hay que quitar del camino. Nora se quedó en silencio unos segundos. Luego me tomó la mano con firmeza. No estás loca, Valeria. Yo también lo he notado. He visto cómo te miran, cómo te tratan. Si necesitas que alguien dé fe de todo esto, aquí me tienes. Sus palabras me devolvieron un calor que creía perdido. Le pedí que en caso de que algo me pasara, buscara en mi sótano. Le expliqué lo esencial, sin entrar en todos los detalles técnicos, pero dejándole claro que había pruebas. Ella asintió con seriedad, consciente de la responsabilidad que le estaba entregando. De vuelta en mi casa me sentí más ligera. No porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba completamente sola. Tener a Nora de mi lado era como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire volvía hasta entrar. Esa noche, mientras cerraba las persianas y revisaba las cerraduras, pensé en lo extraño que era ensayar mi propio encierro, preparar mi defensa como si la agresión fuera inevitable. Y sin embargo, en lo profundo sabía que no era paranoia. Era simple instinto de supervivencia, el mismo que me había sostenido toda la vida. Me acosté con la certeza de que tarde o temprano el momento llegaría. Y cuando llegara quería estar lista para enfrentarlo con todo lo que había preparado en silencio. Porque en el fondo presentía que mi hija y su suegra estaban a punto de dar el siguiente paso. Los días dentro de la casa parecían suspendidos en un tiempo extraño, como si cada minuto se estirara en silencio. Recordaba perfectamente las palabras de Camila cuando me encerró. Nos vamos de crucero, madre. Disfrute de la calma. Sin embargo, algo en su tono me había sonado hueco, como si ni siquiera creyera su propia mentira. Esa sospecha me acompañó mientras revisaba los archivos en el portátil. Encendí el generador y conecté el equipo, procurando mantener la calma. Lo primero que hice fue entrar en las redes sociales. Camila siempre había sido cuidadosa, pero su vanidad no podía resistirse a mostrar destellos de su vida. Tecleé su nombre y lo encontré rápidamente, una fotografía subida apenas unas horas antes, con un pie de foto que me heló la sangre. Decía, reunión productiva con los mejores. En la imagen se veía claramente un salón elegante en Madrid, y detrás de ella, el logotipo de una conocida inmobiliaria. No había crucero. No había mar ni barcos de lujo. Solo una cita con un corredor inmobiliario. Entendí de inmediato qué significaba. Estaban negociando mi casa, mi terreno, mi vida como si fuera un activo más en su catálogo de inversiones. Amplié la foto y reconocí la silueta de Teresa, impecable, hablando con un hombre trajeado, que sostenía una carpeta llena de planos. La traición tenía un rostro concreto. Sentí un calor subir por mi pecho, mezcla de rabia y decepción. Mi hija no solo había decidido alejarme, había entregado mis recuerdos a un extraño como si nunca hubieran existido. Respiré hondo y comencé a organizar la información. Guardé la foto en el disco duro, descargué copias de otras publicaciones, donde Camila aparecía en Madrid esa misma semana. Incluso había comentarios de amigos suyos. ¡Qué éxito, Camila! Eso sí es progreso. Ninguno hablaba de un viaje en barco. Todo coincidía. Abrí una carpeta nueva en el portátil titulada Crucero Fantasma. Allí empecé a volcar cada archivo, cada evidencia de que el encierro había sido una tapadera. Mientras lo hacía, mi rabia se transformaba en determinación. No bastaba con resistir, debía exponer la verdad antes de que destruyeran lo que me quedaba. Pensé en Moisés, el periodista que ya tenía copias de algunas de mis pruebas. Decidí que este nuevo dossier debía llegar a sus manos. Redacté un documento detallando cada paso: el encierro, la mentira del crucero, la reunión en la inmobiliaria. Añadí fechas, capturas de pantalla y lo acompañé con un relato en primera persona. Escribí con la voz de alguien que ya no se esconde, que se atreve a contar la verdad, aunque duela. La redacción me llevó horas. Cada palabra era un desahogo, pero también una clara acusación.
Cuando terminé programé el envío a SAS automático. Si en 48 horas yo no cancelaba la orden, Moisés recibiría el paquete completo en su correo, junto con copias de respaldo almacenadas en la nube. Me recosté en la silla mirando la pantalla apagada. El sótano estaba en silencio salvo por el zumbido bajo del generador. Pensé en mi juventud, en aquellos años en los que cosía hasta la madrugada para pagarle a Camila la matrícula universitaria. Recordé cómo le decía que su futuro estaba asegurado, que nunca le faltaría nada. Y ahora ella se lo daba todo a Teresa y a un corredor que solo veía números, donde yo veía paredes llenas de recuerdos. El dolor era grande, pero también lo era la claridad. Ya no me quedaban dudas sobre sus intenciones. El crucero había sido un teatro barato para justificar el abandono, una excusa para que yo creyera que estaban lejos, cuando en realidad tramaban la venta de lo único que me pertenecía. Cerré la carpeta y la guardé junto a los documentos legales que había firmado con Herrera. Subí las escaleras lentamente y me detuve en la puerta del sótano, respirando el aire cargado de humedad y determinación. No era la primera vez que enfrentaba la soledad, pero sí la primera en que tenía pruebas concretas de que mi propia hija había elegido borrarme. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana cerrada, mirando la persiana metálica que me aislaba del mundo exterior. Sentía que el encierro ya no era solo físico, era la confirmación de un desprecio profundo. Y sin embargo, con cada archivo guardado y cada correo programado, me convencía de que estaba lista para el siguiente golpe, porque tarde o temprano Camila regresaría para dar la estocada final. No habían pasado ni 2 días desde que reuní las pruebas del crucero fantasma, cuando escuché el sonido de un coche aparcando frente a la casa. Me quedé inmóvil en el sótano con el corazón golpeando fuerte. No era el vehículo de Camila ni el de Teresa. Unos pasos firmes resonaron en el porche seguidos de un golpeteo metálico en la puerta. Un hombre hablaba en voz alta con alguien por teléfono. «Sí, ya estoy aquí. Vengo a medir el terreno. La señora Teresa me dijo que estaba todo arreglado». Me acerqué a la trampilla del sótano y apagué el generador para que el silencio me protegiera. Escuché cómo abrían la cerradura. La llave metálica no era la mía, era otra copia que evidentemente habían entregado al contratista. Las bisagras chirriaron y sentí cómo la casa, mi refugio durante tantos años, se convertía en un espacio ajeno. El hombre entró con pasos seguros. Pude oír el sonido del metro desplegándose y el roce de los planos contra la mesa del salón. Abrí lentamente una de las rendijas que conectaban el sótano con la planta baja. Desde allí, vi sus botas llenas de polvo y el maletín que apoyó en una silla. Comenzó ahí a caminar de un cuarto a otro, midiendo, tomando notas, murmurando. Si se derriba desde la fachada principal, se gana más espacio para la entrada del garaje. El aire se me atascó en la garganta. Hablar de derribar la casa era hablar de demoler mi vida entera, cada puntada en los manteles, cada fotografía colgada, cada rincón donde Camila había jugado de niña. Respiré hondo y saqué la grabadora pequeña que siempre tenía conmigo. Presioné el botón y capturé cada palabra, cada cálculo frío que aquel hombre pronunciaba. No me conformé con el audio. Subí despacio la cámara del móvil hasta la rendija y tomé varias fotos. En una de ellas se veía claramente al arquitecto extendiendo un plano sobre mi mesa. Pude distinguir la marca de agua de la inmobiliaria que ya había visto en las redes sociales de Camila. Era la confirmación de todo. No solo mentían, habían avanzado lo suficiente como para encargar presupuestos de demolición. El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara. El contratista se acercó demasiado a la puerta del sótano. Noté cómo sus botas golpeaban justo encima de mi cabeza. «Qué raro, esta madera parece hueca», dijo en voz baja. El sudor me recorrió la espalda. Si intentaba abrir la trampilla me descubriría. Me encogí en un rincón conteniendo la respiración. Escuché cómo probaba con el pie empujando apenas el borde. El candado resistió
y él soltó un bufido. Debe ser solo almacenamiento. Volvió al salón y el peso de la tensión se alivió apenas un poco. Decidí no moverme hasta que se marchara. El tiempo se volvió eterno. Lo escuchaba subir y bajar, medir ventanas, murmurar sobre derribar tabiques, hablar por teléfono con alguien, probablemente Teresa, confirmando que el terreno era ideal. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo, pero también fortalecía mi determinación. Después de casi una hora, el sonido de las llaves volvió a la puerta. El hombre salió, cerró con cuidado, y su coche se alejó por el camino. Solo entonces me atreví a soltar el aire que llevaba atrapado en el pecho. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Revisé el móvil, las fotos estaban claras. El rostro del contratista, los planos, incluso un documento, donde aparecía el valor estimado del terreno. También tenía la grabación con cada palabra registrada, como una prueba más de la traición. Guardé todo en una carpeta nueva dentro del portátil etiquetada como demolición. Luego hice una copia en la nube y otra en un pendrive que escondí en un doble fondo de la estantería del sótano. No pensaba correr riesgos. Me senté en la silla de metal todavía con el pulso acelerado. Sabía que este era solo el comienzo. Si ya habían dado acceso a un arquitecto, pronto vendrían otros. El tiempo jugaba en mi contra y mi escondite no podía ser eterno. Apreté los labios consciente de que debía resistir, pero también preparar mi salida al descubierto, porque el próximo movimiento de ellos podía ser definitivo. No tardaron mucho en volver. El coche se detuvo frente a la casa con un chirrido de ruedas y supe de inmediato que el ensayo había terminado. Los protagonistas de la traición regresaban a escena. Camila entró primero, seguida de Teresa, elegante y altiva como siempre, y detrás Diego, con la mirada esquiva de quien obedece sin convicción, pero sin freno. Me encontraron en la sala sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Había ensayado mi papel docilidad, resignación, el gesto abatido de una madre derrotada. Camila me miró con una mezcla de triunfo y fastidio. «Mamá, vamos a acabar con esto de una vez. Necesitamos que firmes un nuevo testamento. Es lo mejor para todos». Teresa intervino con esa voz melosa que en realidad cortaba como navaja. «No queremos problemas, Valeria. Sabes que estás sola y lo lógico es asegurar que tu hija tenga todo bien dispuesto. La casa, los ahorros, el terreno. Nada de complicaciones legales». Asentí lentamente fingiendo comprender. «Claro, si eso es lo que quieren». Diego suspiró como si aquella falsa docilidad le aliviara. Pero yo veía en sus ojos la sombra del miedo. Las deudas lo devoraban y necesitaba mi firma como tabla de salvación. Camila sacó de su bolso un fajo de papeles. Los extendió sobre la mesa y el roce del bolígrafo que colocó encima me sonó como un golpe seco en la conciencia. «Firma aquí, mamá. No pienses demasiado, es un simple trámite». Alargué la mano hacia el bolsillo de mi bata, donde tenía guardado el teléfono oculto. Mi intención era ganar tiempo, tal vez, registrar sus exigencias. Pero Camila fue más rápida. Me lo arrebató con brusquedad, los ojos encendidos. «¿Qué es esto? ¿Planeabas grabar algo? ¿Vas a denunciar a tu propia hija?» Teresa se inclinó sobre mí acercando su perfume sofocante. «No juegues con fuego, Valeria. No tienes a nadie. Si no firmas, lo perderás todo igualmente. Solo conseguirás quedarte en la calle más pronto». Diego, nervioso, trató de intervenir. «Valeria entiende que es lo mejor. Evita pleitos». Pero su voz se apagó cuando Camila me empujó contra el respaldo del sillón. «Firma», ordenó con un tono que nunca antes le había escuchado. Sentí el golpe de la traición en carne viva. No eran insinuaciones ni maniobras discretas. Era violencia abierta, descarada, dirigida contra mí por la hija que había criado con desvelo. Teresa observaba con una sonrisa fría, satisfecha, de ver cómo la obediencia de Camila se alineaba con sus planes. Me quedé quieta sin resistirme, dejando que creyeran que la amenaza me había quebrado.
Bajé la vista hacia los papeles como si me dispusiera a firmar, aunque dentro de mí hervía la certeza de que esta escena sería el corazón de mi prueba, el instante en que revelarían hasta dónde estaban dispuestos a llegar para quedarse con todo. Respiré hondo y levanté la pluma dispuesta a continuar con la farsa hasta que llegara el momento justo para dar mi propio golpe. El día señalado amaneció gris con un cielo que parecía anticipar la tormenta que se avecinaba dentro de mi propia casa. Había convocado a todos en el comedor la policía local, el licenciado Herrera Moisés, con su grabadora preparada, y Nora, que se sentó a mi lado con la serenidad de quien sabe lo que está en juego. Frente a nosotros, Camila, Teresa y Diego esperaban incómodos fingiendo dignidad mientras la tensión se podía cortar con un cuchillo. El oficial de policía fue el primero en hablar. «Estamos aquí porque la señora Valeria ha solicitado formalizar una denuncia. Hoy escucharemos pruebas antes de seguir adelante». Asentí y encendí el pequeño reproductor que había preparado. El silencio se quebró con la voz de Teresa, clara y cruel. «Vas a pudrirte aquí, solo saldrás con los pies por delante». Las palabras resonaron en la sala como un disparo. Vi cómo Camila se removía en su silla y Diego evitaba mi mirada. Teresa, en cambio, no perdió la compostura. Se limitó a cruzar los brazos y sonreír con soberbia. «¿Reconocen esa voz?», preguntó Moisés con calma, acercando su grabadora para capturar cada reacción. Nadie respondió. El silencio fue una confesión más poderosa que cualquier palabra. Saqué después la carpeta donde guardaba los documentos firmados semanas atrás. Extendí sobre la mesa las copias certificadas por el notario. Aquí está mi decisión final. Todo mi patrimonio ha sido transferido a un fideicomiso benéfico para madres solas. Nadie en esta mesa salvo Herrera y Nora tiene derecho sobre mis bienes. Mi casa está legalmente protegida, mis cuentas congeladas y mis ahorros fuera de su alcance. Camila palideció. «¿Cómo pudiste, mamá? Es nuestra herencia». Su voz temblaba no de tristeza, sino de rabia contenida. «Tu herencia es tu vida, Camila. Yo ya te la di con cada sacrificio». Señalé los papeles con firmeza. «No lo hiciste tú, lo hice yo con mis manos. Y he decidido que sirva a quienes realmente lo necesitan». El licenciado Herrera intervino. «Los documentos son legítimos. Cualquier intento de impugnación será desestimado. Además, las grabaciones de las amenazas serán parte de la denuncia por coacción y violencia patrimonial». Nora se inclinó hacia adelante. «Yo he sido testigo de cómo han tratado a Valeria. Puedo declarar ante cualquier juez». Las máscaras se resquebrajaron. Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener la tensión. Camila contenía las lágrimas, atrapada entre su orgullo y la evidencia. Y Teresa por primera vez perdió el control, golpeó la mesa con la palma abierta y gritó: «¡Esto no se queda así!». Los oficiales se pusieron de pie al instante, advirtiéndole que cualquier acto de intimidación quedaría registrado. Moisés, con ojos brillantes, anotaba cada gesto, consciente de que la historia ya tenía carne y hueso. Me incorporé lentamente. Sentí mi voz firme, limpia de miedo. «Hoy no es mi juicio. Hoy es el de ustedes. Y cada palabra, cada acto, quedará grabado para que el mundo sepa quiénes son realmente». El silencio que siguió fue insoportable para ellos. Yo, en cambio, respiré hondo. Sabía que lo que vendría después sería aún más peligroso, porque un animal acorralado siempre intenta morder antes de rendirse. El silencio después de la lectura de los documentos se volvió insoportable. Se podía escuchar el tic-tac del reloj colgado en la pared, marcando cada segundo como un martillo que golpeaba la paciencia de todos. Fue Teresa la primera en romperlo. Su sonrisa calculada, esa mueca de superioridad que había llevado como un emblema desde el primer día que la conocí, desapareció de golpe. Golpeó la mesa con la palma abierta y gritó: «Esto es una farsa, una burda manipulación de una anciana que no sabe lo que firma». La sala se estremeció. Los agentes de policía, imperturbables, levantaron las cejas ante el estallido.
Herrera, con la calma que lo caracterizaba, replicó: «Los documentos son perfectamente válidos, señora. La notaría los registró y están avalados por testigos. Insinuar lo contrario solo agrava su situación». Camila, al ver a su suegra perder el control, oscilaba entre la rabia y la súplica. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos, aunque en su mirada no había ternura sino desesperación. «Mamá, por favor, aún podemos arreglarlo. Nadie tiene por qué enterarse de esto. Devuélvenos lo que es nuestro y todo quedará entre nosotras». Apenas terminó la frase, su tono cambió. «Pero si insistes en humillarnos de esta manera, no tendrás paz. Nunca». Sentí una punzada en el pecho, no de miedo, sino de tristeza. Reconocí a mi hija en la forma de mover las manos, en la cadencia de su voz, pero no en sus palabras. La mujer frente a mí no era la niña que un día se dormía en mis brazos, sino alguien moldeado por la ambición de Teresa. Diego intentó tomar otro camino. Se inclinó hacia el licenciado Herrera y dijo con voz baja: «Quizás podamos negociar. Podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, ¿no cree?». Pero Herrera abrió una carpeta más y colocó sobre la mesa los pagarés firmados por él. «¿Acuerdo? Aquí están sus deudas, señor, firmadas de su puño y letra. Esto no es una negociación, es evidencia. Y evidencia que también podría presentarse en un tribunal si insiste en presionar». El rostro de Diego se desfiguró. Trató de sonreír, pero la mueca se torció en un gesto patético. Yo solo pedí ayuda familiar», balbuceó. Los policías lo observaron con seriedad y uno de ellos intervino. «Lo que usted llama ayuda puede constituir abuso económico hacia un mayor. No lo tome a la ligera. Estamos obligados a investigar si estas prácticas continúan». Las palabras del agente cayeron como un balde de agua fría. Teresa perdió el color en el rostro y se dejó caer en la silla, respirando agitadamente. Camila, por su parte, me miraba con un rencor que helaba la sangre. Comprendía que la ley estaba de mi lado, que ya no podían seguir actuando en las sombras. Moisés, hasta entonces callado, encendió nuevamente la grabadora y comentó en voz alta: «Lo que está pasando aquí es el retrato vivo de cómo el poder y la codicia destruyen a las familias. Y la sociedad debe conocerlo. El simple hecho de imaginar su voz replicada en las páginas del periódico hizo que Teresa se llevara las manos al rostro, como si intentara cubrir la vergüenza que tanto había negado. Yo permanecí firme. No levanté la voz, ni devolví insultos. Solo miré a cada uno de ellos, dejando que se enfrentaran con el reflejo de sus propias acciones. Por primera vez las máscaras caían, y lo que se veía detrás era mucho más oscuro de lo que alguna vez imaginé. El abogado recogió los documentos con calma, los guardó en su portafolio y concluyó: «El camino legal está claro. De ustedes depende si lo transitan con dignidad o con más escándalos». Me levanté despacio, apoyando las manos en la mesa. Ya no soy la mujer que podían manipular. Ahora será la ley la que trace los límites. Vi cómo Camila se mordía los labios, cómo Diego desviaba la mirada y cómo Teresa hundía los ojos en la madera, vencida por un instante. Sabía que aquella batalla no estaba terminada, pero al salir de esa sala entendí que la guerra había cambiado de terreno. Ahora quedaba por ver si aceptarían su derrota o si intentarían abrir un nuevo frente aún más peligroso. La tarde siguiente, el licenciado Herrera llegó puntual con su maletín de cuero y esa calma que siempre me transmitía seguridad. Lo invité a sentarse en la mesa del comedor, donde Nora ya nos esperaba, y Moisés preparaba su libreta como si cada palabra que se dijera fuera oro. Herrera abrió la carpeta con los documentos y me miró con seriedad. «Valeria, ha llegado el momento de aclararlo todo. La casa en la que estamos ya no le pertenece a usted en términos legales. Desde el día que firmó conmigo pasó a formar parte del fideicomiso benéfico. Eso significa que ningún intento de Camila, Teresa o Diego tendrá validez. La propiedad está fuera de sus manos». Sentí un nudo en la garganta.
no de miedo, sino de alivio. Había temido que existiera alguna rendija por donde ellos pudieran colarse, alguna letra pequeña que los favoreciera. Pero Herrera continuó firme. La cláusula de irrevocabilidad está activa. Ni usted misma podría revertirlo. Esa casa, ese terreno, ya no son materia de disputa familiar. Son patrimonio protegido destinado a una causa justa, y los bancos han confirmado que las cuentas vinculadas están congeladas a nombre del fideicomiso. Ellos no tienen acceso, ni lo tendrán. Me quedé en silencio un instante saboreando la contundencia de esas palabras. Era como si por fin alguien hubiera puesto un candado imposible de forzar sobre mis recuerdos, mi esfuerzo y mis años de lucha. Moisés levantó la vista de su libreta. Esto tiene un valor enorme, no solo legal, sino social. Voy a publicar un reportaje en el diario de Zaragoza. No solo contaré la historia de una mujer que protegió su patrimonio, sino que mostraré cómo funciona el abuso silencioso dentro de las familias. Teresa, Camila y Diego no solo perderán la herencia, su reputación quedará marcada. Su voz era firme, pero no buscaba morbo, sino justicia. Entendí que mi experiencia podía servir de advertencia a otras madres, a otras mujeres que sufrían en silencio. El dolor se volvía herramienta, y eso me dio fuerzas. Nora me tomó la mano. Valeria, esto es más grande que tú y que ellos. Has logrado dar un paso que muy pocas se atreven a dar, decir basta con pruebas, con documentos, con testigos. Pase lo que pase, ya no estás sola. Cerré los ojos por un instante. Vi el rostro de Camila primero como niña en mis recuerdos y después como mujer repitiendo las frases de su suegra. Sentí tristeza, sí, pero también una paz que nunca antes había experimentado. Lo que yo había construido con mis manos no sería convertido en un negocio frío ni en una ruina legal. Estábase a salvo, aunque me doliera haberlo logrado a costa de perder a mi hija. Herrera guardó los documentos y se puso de pie. Ahora lo que resta es esperar la reacción. Ellos intentarán presionar, lo sé, pero el papel, la ley y la verdad ya no están de su lado. Lo acompañamos hasta la puerta. Afuera el viento de la tarde traía un murmullo extraño como presagio. Sabía que Camila y Teresa no aceptarían la derrota sin intentar otro golpe. Y en mi interior me preparaba porque la próxima batalla ya no sería en despachos ni periódicos, sino dentro de la misma casa. El domingo amaneció con un silencio distinto. Desde temprano los vecinos se acercaban a la puerta de mi casa con ejemplares frescos del diario de Zaragoza en la mano. El titular ocupaba toda la portada cuando los hijos encierran a sus madres. Debajo una fotografía mía tomada semanas atrás, en la que aparecía sentada en mi jardín con la mirada firme y el gesto sereno. El reportaje de Moisés había salido, y con él la verdad que tanto habían intentado ocultar. Lo leí despacio, línea por línea, reconociendo mis propias palabras, las pruebas que había guardado, los audios, las fotos. Todo estaba ahí. La mentira del crucero, el arquitecto midiendo mi casa, la hiena y amenaza del testamento, las frases de Teresa. Incluso habían publicado una transcripción de aquella grabación en la que se escuchaba claramente: «Vas a pudrirte aquí». Ver esas letras impresas fue como sentir que, por fin, mi voz había encontrado un eco más grande que mis paredes. Las repercusiones no tardaron. La clínica privada donde Teresa ostentaba todavía un cargo de prestigio la suspendió de inmediato, alegando conducta impropia y contraria a la ética profesional. Me lo contaron las vecinas esa misma tarde, con un aire de satisfacción que no pudieron disimular. Yo las escuché en silencio, comprendiendo que la caída de Teresa había comenzado y que ya no podría refugiarse en su fachada de respetabilidad. Diego tampoco salió indemne. Un conocido constructor de Zaragoza que le había ofrecido un contrato de reforma anunció públicamente que rompía la negociación al no querer asociar su empresa con alguien señalado por abuso económico a mayores.
La noticia me llegó a través del propio Moisés, quien sonreía con esa mezcla de triunfo y prudencia que solo tienen los periodistas cuando ven confirmado el impacto de su trabajo. Pero fue en Camila donde vi la herida más profunda. Durante días nadie de su círculo la llamó. Las cenas elegantes a las que estaba acostumbrada se esfumaron, y las amigas que tanto la elogiaban en redes sociales borraron fotos compartidas o dejaron de responder a sus mensajes. La oí gritar por teléfono desesperada, acusándolas de hipócritas. «Siempre quisisteis lo que yo tenía», decía entre sollozos, aunque lo que ella había tenido nunca le perteneció realmente, porque lo había levantado sobre mis sacrificios. Una tarde apareció en mi puerta. Venía sin Teresa ni Diego, con los ojos hinchados y un aspecto desaliñado que me dolió ver. Por un instante mi instinto de madre quiso abrir los brazos, pero me mantuve firme. Ella me miró fijamente con esa mezcla de súplica y desafío que ya conocía demasiado bien. Mamá comenzó con la voz quebrada. «No sabes lo que has hecho. Has destruido mi vida. Ya nadie quiere hablar conmigo. Todos creen que soy un monstruo». Respiré hondo antes de responder. «No lo creen, Camila. Lo leyeron en tus actos. Yo solo dejé que la verdad hablara». Su rostro se contrajo en una mueca de rabia contenida. «Aún puedes retractarte. Puedes decir que exageraste, que estabas enferma, que Teresa te manipuló. Si lo haces, quizá todo vuelvas a la normalidad». Negué lentamente con la cabeza. La normalidad de la que hablas era una mentira construida sobre mi silencio. Esa normalidad no volverá. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento. Eran de furia. «Esto no se queda así. Mamá», me dijo con un tono bajo, casi un susurro que me heló. «Has ganado esta vez, pero yo todavía puedo hacer mucho más daño». Cerré la puerta después de que se marchara, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que estaba herida, aislada y furiosa, y que una hija en ese estado podía ser más peligrosa que todas las humillaciones previas. Me serví una taza de té intentando recuperar la calma, pero mi mente ya no descansaba. La batalla legal estaba ganada. La verdad había salido a la luz, pero la guerra emocional con Camila apenas estaba entrando en su fase más oscura. Era una tarde fría con un cielo encapotado que parecía presagiar algo distinto. Yo estaba en la cocina ordenando papeles del fideicomiso cuando escuché un golpecito suave en la puerta. No era el timbre insistente de Teresa ni el portazo de Diego. Era un toque tímido, casi infantil. Abrí con cautela y la vi Camila sola, sin maquillaje, con el cabello desordenado y los ojos rojos de tanto llorar. Por un instante se me encogió el corazón. No podía evitar recordar a la niña que me pedía que la arropase en las noches de tormenta. Pero frente a mí ya no estaba esa niña, sino una mujer derrotada por sus propias decisiones. «Mamá», murmuró bajando la mirada. «He venido a pedirte perdón». Me quedé en silencio, invitándola a pasar con un gesto. Se sentó en la mesa del comedor, esa misma mesa que semanas atrás había sido testigo de gritos, acusaciones y pruebas. El contraste era brutal. Camila hablaba con voz entrecortada. No sé en qué momento me convertí en esto. Perdí todo, amigas, trabajo, reputación. Y aún así lo que más me duele es haber perdido a ti. La escuché con atención, pero sin interrumpirla. Sabía que mis palabras debían pesar más por su claridad que por la urgencia de responder. Ella continuó. Me dejé influenciar. Fui débil. Quise una vida que no era mía. Creí que seguir a Teresa era lo correcto. Y terminé alejándome de la única persona que siempre estuvo a mi lado. Un silencio largo se instaló entre nosotras. Yo podía sentir cómo me buscaba con la mirada, esperando un gesto de ternura. Finalmente hablé. «Camila, tu arrepentimiento puede ser sincero, pero no borra lo que pasó. Me encerraste, me arrebataste el teléfono, quisiste borrar mi vida. Eso no se olvida con un perdón». Ella rompió a llorar con un llanto profundo, casi animal. Intentó acercarse para tomar mis manos, pero la retiré despacio.
Escúchame bien, dije con firmeza. Si quieres reconstruir algo conmigo hay condiciones. La primera, terapia. Necesitas enfrentarte a lo que eres y a lo que hiciste con ayuda profesional. La segunda, disculpa pública. No a mí, sino a quienes leyeron el reportaje, a quienes viste la mentira que intentaste imponer. Y la tercera, jamás tendrás acceso a mi patrimonio. Todo seguirá en el fideicomiso. No habrá excepciones. Camila levantó la cabeza con el rostro empapado. Ni siquiera un día cuando tú faltes podré recuperar lo que me pertenece como hija. Preguntó con un hilo de voz. Lo que te pertenece es el recuerdo de lo que alguna vez fuimos y la oportunidad de cambiar tu vida sin depender de lo que yo construí. Ese es tu verdadero legado. Si decides aceptarlo, respondí mirándola a los ojos. Se llevó las manos al rostro sollozando. Yo no me moví de mi sitio. Por dentro me desgarraba verla así, pero también sabía que cualquier compasión mal entendida sería abrir la puerta a repetir el ciclo. Mamá, no sé si puedo con eso, confesó finalmente temblando. Entonces no sé si puedo volver a abrirte mi corazón, contesté con serenidad. La decisión no está en mí, Camila. Está en ti. Se quedó un rato en silencio, respirando agitadamente. Después se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo un instante como si quisiera abrazarme, pero no se atrevió. Salió sin decir más, dejando tras de sí el eco de un llanto que aún retumbaba en las paredes de la casa. Me quedé sola en el comedor con las manos frías y el corazón dividido. Había escuchado el perdón que tantas veces esperé, pero envuelto en dudas sin claridad. Y entendí que lo más difícil no era haber enfrentado la traición, sino aprender a convivir con la posibilidad o la imposibilidad de un vínculo reconstruido. El aire de Teruel tenía ese aroma limpio de los días que empiezan con un propósito. El jardín de la casa de campo estaba lleno de sillas plegables y rostros atentos, mujeres jóvenes con bebés en brazos, otras con mirada cansada pero también con una chispa de esperanza. Allí estaba yo de pie frente a la puerta que había defendido con uñas y dientes, sosteniendo unas tijeras en la mano. A mi lado Nora, tan firme como siempre esperaba la señal. «Hoy esta casa deja de ser solo mía», dije con voz clara para convertirse en refugio de madres que luchan como yo lo hice hace tantos años. Los aplausos llenaron el aire y sentí un nudo en la garganta. Nora cortó la cinta con un gesto solemne y en ese instante supe que había dado sentido a cada sacrificio. Dentro las estancias que antes habían sido testigos de silencios y traiciones estaban transformadas. El salón se convirtió en sala común con estanterías llenas de libros donados. El antiguo cuarto de Camila era ahora una oficina, donde trabajadoras sociales recibirían a las mujeres. Y el sótano, mi escondite, mi refugio secreto, había sido adaptado como almacén de víveres. Lo que antes fue un lugar de resistencia, se volvía espacio de apoyo. Moisés, con su inseparable grabadora, caminaba entre los invitados recogiendo testimonios. Me sonrió y me dijo en voz baja: «Este será el cierre perfecto de la historia». La dignidad venció al miedo. Su reportaje final ya tenía título: De prisión a refugio. La casa que una madre transformó en herencia de esperanza. Mientras las madres recorrían los pasillos y los niños corrían por el patio, me permití un instante de silencio. Pensé en Camila, en su ausencia, en aquella puerta cerrándose después de pedirme perdón sin convicción. El vacío estaba ahí, no lo negaba. Era la herida que ninguna inauguración podía borrar. Pero junto a ese vacío sentía una plenitud distinta, nacida de saber que mi vida no terminaría marcada por la derrota. Nora se acercó y me tomó del brazo. «Lo lograste», Valeria me susurró, y yo asentí con lágrimas contenidas. Lo había logrado, pero no para mí sola, lo había hecho para todas esas mujeres que algún día escucharían que no valían nada y que ahora tendrían un lugar para descubrir que sí valían todo. Me quedé en el umbral observando cómo la luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas.
La casa ya no era un botín en disputa ni un recuerdo doloroso. Era un símbolo. Había perdido a mi hija, sí, pero había recuperado algo que me habían intentado arrancar mi dignidad, y mientras cerraba los ojos por un momento, comprendí que esta era la verdadera herencia que elegía dejar al mundo. Cuando la familia reclama tus llaves, ¿qué les entregarías, tu casa o tus límites?